Existe un programa de televisión que se presenta como un espectáculo infantil, titulado Kids TV. Sin embargo, detrás de su fachada inocente, revela una naturaleza perturbadora con el tiempo. Este programa se divide en varios episodios, cada uno con un escenario distinto. En esta ocasión, serás testigo de todos ellos. El primer episodio se titula Los dos hermanos y presenta a los personajes Phil y Ed. También se introduce a Bucky, un personaje que Phil, al intentar acariciar, accidentalmente aplasta y mata. Más tarde, otro personaje lleva a Ed hacia la casa y Phil, en su búsqueda, solo encuentra la perdición. Aunque el primer capítulo no parece tan inquietante como se podría esperar, el siguiente episodio titulado Funny Face Man puede cambiar esta percepción. El episodio comienza con el protagonista saludando a los niños y mostrando las caras divertidas que puede hacer, haciendo honor a su nombre. I am the Funny Face Man. Watch. Inicialmente el show parece entretenido, pero gradualmente su tono inocente se transforma. El rostro del personaje cambia bruscamente cuando aparece la imagen de un sol, un símbolo recurrente en otras entregas del programa. El siguiente episodio es el show del cumpleañero. Al principio, todo parece normal hasta que la casa de cumpleaños parece adquirir dos ojos y se aleja del protagonista. El vídeo se interrumpe, mostrando nuevamente símbolos de un sol junto con un texto que pregunta si el espectador puede verlo, aparentemente refiriéndose a este símbolo. El escenario cambia y el cumpleañero se encuentra frente a un personaje con múltiples rostros de otros cumpleañeros. Aparece luego un texto que incita a los niños a no dejar de mirar el programa, prácticamente obligándolos a seguir observando la serie. Al final, aparece un accesorio de cumpleaños en la vida real, lo que sugiere que estos episodios podrían estar conectados con eventos reales. El siguiente vídeo, titulado El incidente del señor Diente, promete ser aún más perturbador que los anteriores. Después de una breve introducción, el programa se interrumpe abruptamente para mostrar imágenes inquietantes. El protagonista aparece ante el público acompañado de textos que dicen: sé como él, dientes perfectos, piel perfecta, mira lo feliz que es, ¿por qué no estás feliz? Y sé feliz. Después de estos mensajes, la cara del señor Diente comienza a desmoronarse casi por completo.
off the television. Please turn 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 off. A continuación, se presenta algunos dientes que aparentemente fueron extraídos de otros personajes, de manera similar a lo que ocurrió con el señor Diente. Luego, aparece nuevamente el símbolo del sol, pero esta vez hecho de plastilina. El siguiente video no tiene un nombre específico y solo muestra una masa de criatura en una esquina moviendo sus extremidades, mientras aparecen textos que dicen: «Sea un buen gusano, ¿por qué estás asustado? Los malos gusanos son castigados. El cielo tiene una cara. Observa». El video finaliza aquí, dejando en claro que el símbolo del sol está fuertemente relacionado con el contenido de este programa. Además, la criatura en la esquina se asemeja notablemente a la que apareció en el episodio de los dos hermanos, lo que sugiere que los restos encontrados en el suelo les pertenecen a ellos. El siguiente video establece una conexión cercana con los espectadores, al sugerir llamar a la calabaza del programa para hacerle preguntas. Hello? Con el tiempo, otro personaje parece obligar a la calabaza a continuar con esta dinámica. Momentos después, el gusano anterior entra en su boca, abriéndole la mandíbula mientras aparecen textos. Aparentemente, la calabaza se sienta frente a otros personajes muertos con sus restos esparcidos, hasta que finalmente los gusanos lo afectan casi por completo. Posteriormente, se despierta en otra habitación, arrastrándose por el suelo hasta encontrarse con la cabeza de otro personaje, similar al del segundo episodio, ambos pudriéndose con el tiempo. La escena final nos devuelve al estudio del comienzo, pero con la calabaza alterada. También se muestran lo que parecen ser los restos dentales del señor Dientes, concluyendo el video en este punto. La siguiente cinta está en japonés y comienza informando que el 18 de agosto de 1992, un programa de red para niños fue secuestrado por individuos desconocidos o un grupo de ellos. Se muestra una grabación del incidente de ese día, con advertencia de discreción. Luego, una mujer japonesa describe lo ocurrido. ¿Qué layos dijo? Lamentablemente no sé japonés, pero según lo que se muestra, se exhiben imágenes de las entrañas de la luna y cuerpos horriblemente desfigurados, con algunos personajes atacando a la cámara. Al final, se menciona que los secuestradores aún son desconocidos y se pide llamar a un número específico si alguien tiene información al respecto. El siguiente video trata sobre el cuerpo humano, enfocándose inicialmente en los pulmones. This is the human body. These are the lungs. The lungs
are very important to the human body because of their ability to help us breathe. This is what a healthy lung should look like because Luego, muestra un personaje en una cama de hospital luchando por respirar, aparentemente a punto de ser sometido obligadamente a una cirugía. Finalmente, el video concluye mostrando al mismo personaje después de la cirugía, sin los pulmones y solo con el corazón en el torso. Al final, se muestra nuevamente el símbolo del sol, aparentemente la marca dejada por la persona o grupo de individuos que secuestran estos canales educativos para alterar su contenido. El siguiente y último video se transmitió por primera vez en 1989, titulado Midnight Show. Durante un momento, se presenta el personaje llamado Gusano de Cuerda, que realiza varios trucos interesantes y llamativos para los espectadores, hasta que el tono del programa cambia. El mensaje de ¿por qué sigues observando? Se acompaña de otro que indica que es hora de irse a dormir, seguido de un espectáculo de medianoche. Luego, la pantalla muestra algo llamado Dreams, presentando un cuerpo atado con cuerdas, que luego es manipulado como una marioneta. El personaje continuará bailando hasta que un texto menciona que disfruta haciendo esto, y desea hacerlo para siempre. Esta vez, la cara nos presenta las pesadillas, mostrando figuras extrañas como dos piernas unidas a una boca que se mueve de manera inesperada. Después, muestra un rostro mirando fijamente al espectador desde una habitación oscura, entre otras imágenes perturbadoras para los niños que ven este programa. Luego, aparece un personaje que representa a la audiencia, sugiriendo que dejen de ver televisión ya que va a pudrir sus ojos. Al parecer, se menciona esto ya que los espectadores son incapaces de apartar la vista de la tele. Después, se muestra al locutor del programa. Al final, se menciona que el programa se acabó, ya que ahora te van a televisar. Resumen de todo lo visto. El programa tenía como objetivo mostrar capítulos educativos para los niños, pero desde que una persona o un grupo decidió secuestrar la transmisión, se han estado mostrando alteraciones bastante inquietantes en estos episodios, con el símbolo del sol representando a los responsables de todo. El creador supo cómo crear una buena serie de terror de plastilina. Si le deseas apoyar, no dudes suscribirte en su canal. Y eso es todo por ahora. Si deseas opinar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.